porque saber vivir es la clave de la felicidad. A continuación presentamos Saber Vivir. Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal. Saber Vivir. Una búsqueda continua al conocimiento interior. Saber Vivir. Un programa producido por la cultura gnóstica. Saber Vivir. Porque el cambio está en ti. Un cargador de agua en la India tenía 2 grandes vasijas que llevaba encima de sus hombros, colgados a los extremos de un palo. Una de aquellas vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba a la vasija rota, solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada por su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que suponía que era su deber. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole así: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir». El aguador le dijo compasivamente: «Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la tinaja y, en efecto, vio muchísimas flores hermosas, pero de todos modos se sentía apenada, porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que llevaba. El aguador le dijo entonces: «¿Te diste cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido que de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a lo largo de todo el camino por donde vas, y todos los días las has regado, y por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar mi hogar. Si no fuera exactamente como eres, con todos tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza». Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Alep Horna y como todas las ediciones nos encontramos con ustedes nuevamente para poder dirigirnos a sus hogares con estos programas que nosotros realizamos en la cultura gnóstica. Hoy tenemos un tema interesante que vamos a tratar. Vamos a hablar de cómo liberar nuestra conciencia. He sabido de que en estas épocas, en estos tiempos, nuestra sociedad y nosotros mismos nos encontramos frente a una sociedad totalmente descompuesta. Nosotros hemos lamentablemente olvidado la razón de nuestra propia existencia, es decir, el ser humano se ha olvidado cuál es su objetivo, para qué está en este mundo, qué razones tiene de vivir, y nos hemos abocado lamentablemente a vivir de manera desordenada. Y lamentablemente las consecuencias de todo esto se ve en la vida, en la naturaleza, y estamos viviendo lamentablemente esos problemas. Pues sabido es que esta pandemia y demás problemas que hay en la sociedad y en la naturaleza se debe precisamente a la falta de conciencia de nosotros. Para el programa de hoy día nos encontramos con el director de las instituciones gnósticas, Elvis Huacho, y vamos a dialogar con él en este programa interesantísimo. Elvis, ¿cómo estás? Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto nuevamente reencontrarnos aquí en este programa Saber Vivir. Saludar a todos los oyentes, a todos los televidentes que semana tras semana siguen tu programa, y de verdad que consideramos que es un aporte necesario en estos tiempos de crisis. Como tú decías, situaciones muy complicadas, pero que pueden convertirse en grandes oportunidades. Así es. Bueno, Elvis, lamentablemente nuestra sociedad se ha visto golpeada por los problemas sociales, ahora los problemas de salud, y vemos que hay una repercusión muy fuerte en nuestra sociedad con todos los problemas que nos atañen. Y mucho se ha planteado, mucho se dice, de que todo esto por falta de conciencia del hombre. Y nosotros, bueno, que quisiéramos dialogar contigo para que nos puedas
ayudar a comprender un poco mejor cómo lograr que el ser humano libere su conciencia, porque si bien es cierto, cada uno de nosotros tenemos una conciencia, pero ¿qué pasa con esa conciencia de nosotros? ¿Realmente está funcionando? ¿Está en funciones? ¿O simplemente se ha olvidado el ser humano de esa conciencia? ¿O su conciencia está atrapada en todo lo que podemos decir, en los vicios o costumbres equivocadas que tenemos? ¿Qué pasa en estos tiempos con la conciencia del ser humano, Elvis? Sí, Ale, es muy interesante la pregunta y muy interesante el tema que se está proponiendo para esta noche, para este programa del día de hoy. Y bueno, realmente consideramos de que cuando se habla de conciencia, estamos hablando de una facultad, de una capacidad humana que lo hace tener esa capacidad de poder ser libre, de poder ser autónomo, de poder ejercer eso que se llama la voluntad o el libre albedrío, la capacidad que podemos tener para nosotros realmente actuar de una forma voluntaria, para poder decidir, y es lo que hoy en día lamentablemente se está perdiendo, esa capacidad del uso de la conciencia, esa capacidad reflexiva, que tal como la compararan alguna vez, se pudiese asemejar a lo que es la luz. Así como pues en una habitación nosotros necesitamos, para poder distinguir las cosas, necesitamos un bombillo, un foco. Asimismo también dentro de nuestro mundo psicológico, en nuestra habitación psicológica, es necesario tener luz para poder discernir, para poder observar las cosas de forma detallada y así poder nosotros acertar. Y esto igual lo aplicamos a la vida, y en la vida es imprescindible el uso de la conciencia. Cosa que lamentablemente hoy, y no solamente hoy, pues se puede decir de que ya tiempo atrás la humanidad viene perdiendo esa capacidad por las múltiples distracciones, ocupaciones, compromisos, por estar absortos y totalmente obviamente fascinados por todo lo que nos ofrece los sistemas, el mundo, que nos fascina. Y eso ha hecho pues que perdamos la capacidad de la conciencia. Entonces podemos decir que la conciencia vendría a ser una guía, ¿verdad?, que lleva al hombre por el camino adecuado, por el camino correcto. Si es así, bueno, generalmente nosotros entendemos como conciencia lo que pensamos o lo que, bueno, nuestra mente nos indica para hacer en determinado momento. Hay una gran diferencia entre lo que nosotros pensamos y nuestra conciencia. ¿Es igual, es lo mismo? ¿O cómo podemos diferenciar una cosa de otra, ¿no?, para entenderlo? Claro, entonces hablamos de que la conciencia es una capacidad, es una facultad que está latente en todo ser humano y que se expresa en algunas ocasiones. Ya decíamos que lo lamentable es que normalmente la conciencia no está activa, no está funcionando como debería de ser, y esto trae como resultado pues los errores, las equivocaciones, las conductas inadecuadas, lo que llamamos en otros términos la inconsciencia humana propiamente. Entonces hay que diferenciar entre conciencia y pensamiento, entre conciencia y lo que son los procesos mentales. Los procesos mentales muchas de las veces funcionan o se procesan de una forma mecánica, autómata, y esta simplemente se da por reacciones, ¿no?, frente a los estímulos de la vida. Entonces digamos pues que una persona digamos que llegue a nosotros y nos insulte o nos diga una palabra grosera, y eso inmediatamente genera una reacción mecánica, genera violencia, una respuesta, y en ese momento está actuando la mente y está actuando la inconsciencia, la parte inconsciente del ser humano, y se produce una reacción. Entonces las reacciones generalmente son así, son automáticas, son ya mecánicas, y esto no está de por medio de la conciencia. Si nosotros lográramos establecer un centro permanente de conciencia, podríamos entonces trascender y estar por encima de los eventos de la vida, de los estímulos de la vida que no nos afectarían, o que nosotros por lo menos lo manejaríamos mucho más inteligentemente. Es diferente conciencia a pensamiento o mente.
Ajá, son dos cosas muy diferentes. Entonces definiendo la conciencia vendría a ser como un aspecto superior de nosotros. Eso es lo que te entiendo, entonces. Pero si es así, si ese principio, o podemos decir ese elemento que nosotros que estamos entendiéndolo como conciencia, está en nosotros, ¿por qué no se manifiesta como debería ser? ¿Por qué pasan todas estas cosas en el ser humano, ¿no? ¿Por qué nos dejamos llevar por nuestras emociones, de repente por nuestra cólera, por nuestra envidia? Porque es lo que pasa, ¿no? Comúnmente. No se manifiesta esa conciencia si es que lo vemos desde un punto de vista como una guía, ¿no? Como un principio, sino que sale a relucir todo lo contrario, ¿no? La parte negativa que tiene el ser humano. ¿En dónde está la conciencia? ¿Por qué ella no se expresa de esa forma libre, no? Claro, decíamos que lamentablemente la conciencia no tiene posibilidades de expresión por la vida cotidiana, la vida de compromiso, la vida agitada. Hoy en día incluso los medios audiovisuales, la tecnología, todo, la propaganda, las carteleras que uno encuentra por las calles, todo prácticamente coayuda a que la conciencia cada vez tenga menos posibilidades de expresarse, porque estamos sometidos a una cantidad de impresiones, de estímulos que absorben nuestra atención, que retienen nuestra atención, y digamos, esa atención lamentablemente divaga, tenemos una distracción permanente, y eso está generando simplemente que uno viva casi como similarmente a un auto o a una máquina que se pone, por ejemplo, en automático. Entonces casi como que los seres humanos vivimos en automático. Aparentemente somos conscientes de lo que estamos haciendo, aparentemente sabemos lo que hacemos, pero solamente es una apariencia, porque pareciera que estamos llevando la vida en forma automática, ¿no? Esto por eso que han comparado muchas veces al ser humano con una máquina. Se dice que el ser humano es como una especie de robot, y por ahí se ha hecho con justa razón esa comparación de decir pues que nos estamos automatizando, que nos estamos robotizando, y esto es porque el ser humano vive en una especie de sueño permanente, de olvido de sí mismo, de que no tiene la capacidad de reconocerse a sí mismo en sus aspectos mucho más profundos de su psicología. Lamentablemente no se da eso. Y vivir en automático es como también lo que le pasa a un sonámbulo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos observado a una persona que la noche se levanta, seguramente se desplaza por la casa, camina, y tiene los ojos abiertos y aparentemente está consciente o sabe lo que está haciendo, pero después uno al otro día le pregunta si se acuerda qué es lo que hizo, y seguramente la persona no tiene memoria de aquello. Es decir, un sonámbulo. Uh-huh. Y así casi similar es la condición humana actualmente, un sonambulismo o una especie de hipnotismo colectivo. Sin embargo, la posibilidad está ahí, la conciencia no se ha perdido, solo lo único que se necesita es apretarle el botón verde, ¿no? O sea, activarla. Ponerle en actividad, podemos decirlo, ¿no? Darle la posibilidad de que se ponga activa. Elvis, si bien es cierto, bueno, hablar de estos temas es un poco complejo tal vez, ¿no? Porque a nosotros nunca nos han enseñado a nivel pues de la escuela, no hemos tenido una formación sobre lo que es la conciencia, pero entendemos, por ejemplo, de que la conciencia se manifiesta a través de valores. Ya podemos decirle la verdad, el amor. Y bueno, cuando se habla que hay una decadencia de valores en estas épocas, entonces atañe precisamente a esto que es la conciencia. Y decías algo importante, ¿no? Nos decías de que nosotros estamos automatizados, estamos prácticamente dormidos, como ese sonámbulo, y vivimos así. Y obviamente pues estamos atrapados en todo lo que la sociedad nos entrega, ¿no? Como parte de la vida cotidiana.
Pero ¿cómo nosotros podríamos ir entendiendo esto para no vivir de esa forma, ¿no? Porque necesitamos nosotros estar aquí en este mundo, ¿no? Entender cómo desenvolvernos aquí correctamente para que no podamos equivocarnos, ¿no? Porque hablar de conciencia, hablar de ser conscientes, hablar de hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cómo nosotros entramos en ese camino de, como decía el tema, ¿no? Liberar nuestra conciencia, o cómo podemos nosotros hacer conciencia para poder vivir una vida pues óptima, equilibrada, ¿no? Claro, definitivamente nosotros tenemos que empezar a buscar los espacios, que no es fácil, no es sencillo. Realmente la agenda de una persona hoy en día es una agenda muy recargada, saturada, casi que ya hoy en día es una frase muy común escuchar cuando la gente dice no tengo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces poder abrir espacios en esa agenda que cada uno tiene no es fácil, pero tenemos que hacerlo si realmente queremos vivir conscientemente, si queremos experimentar una nueva, vamos a decir, una nueva forma de ver las cosas, de llevar la vida. Necesitamos empezar a abrir los espacios. Y ahí pues sería importante que una persona pudiese sacar esos minutos, ese tiempo, en cualquiera de los momentos del día, para hacer reflexiones, para permitirse en un momento dado mirar hacia adentro. Esto es lo que en las tradiciones orientales se ha hablado mucho, por ejemplo, de la meditación. Uh-huh. Se ha hablado sobre esa introspección, esa interiorización que nos permita cerrar los ojos, por lo menos un espacio de tiempo, y empezar a mirar qué es lo que se mueve, qué es lo que se procesa en nuestro mundo psicológico, y mirar nuestros pensamientos, observar nuestros pensamientos, observar nuestros sentimientos, y hacernos, valga la palabra, hacernos conscientes de todo aquello, de nosotros mismos, de reconocer nuestra existencia. Por ejemplo, el solo hecho de uno mirar su mano, o su brazo, alguna parte de su cuerpo donde uno diga, pues realmente aquí estaba esta mano, estos dedos, y que tanto nos sirven, tan útil nos es para poder nosotros llevar las cosas tan cotidianas y tan sencillas de la vida, pero que fíjate lo grandioso que es tener unas manos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, reflexionar sobre estos aspectos alguien podría considerar tan burdos, tan superficiales, realmente son válidos para empezar a activar la conciencia. Uh-huh. Y tenemos que empezarlo a hacer así, y esto es progresivo. Obviamente no vamos a nosotros aspirar a una iluminación de la noche a la mañana, pero en la medida que la persona vaya logrando tener esos momentos meditativos, reflexivos, de encuentro consigo mismo, de realmente observar y empezar a mirar las cosas con una atención diferente, con una atención viva de ese momento, siendo capaz de estar en el momento, en el instante, en el ahora, dejando todo condicionamiento del pasado o toda especulación de un futuro o de un mañana, sino ser capaces de estar aquí y ahora. Así empezaríamos a activar la conciencia. O sea, eso significa que debemos aprender a vivir el presente, ¿verdad? Es lo que entiendo. Viviendo el presente tenemos la posibilidad de nosotros de encontrarnos con esa conciencia, de conectarnos con esa conciencia, y eso permitiría entonces que ella sea libre, ¿no? Pero hay un punto acá que te quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que mantiene atrapada nuestra conciencia, más allá de lo que es lo que se mueve en este mundo, ¿no? El trabajo, lo que la sociedad nos exige? Porque, bueno, esa es la cuestión externa, ¿no? Algo que uno vive hacia afuera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que nosotros de repente no seamos capaces que esa conciencia pueda expresarse, o sea, en nosotros mismos? Porque se dice muchas veces que depende de uno las cosas. Y muchas veces hay muchas frases por ahí que dicen que el destino está en tus manos, tú puedes decidir,
pero en momentos críticos a veces uno no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona esté en esos estados, ¿no? De desequilibrios emocionales, pensamientos negativos? Y muchas veces se habla también de que dentro de nosotros existe un lado oscuro, una parte negativa de nosotros. ¿Cómo podemos comprender esto? Porque si se supone que tenemos una conciencia, ¿por qué se puede decir que el hombre también tiene un aspecto negativo dentro de sí, ¿no? ¿Cómo esto podemos ir entendiéndolo? Sí, los aspectos de la inconsciencia han sido también entendidos como una expresión de la misma ignorancia humana, o una expresión de la ignorancia. Y cuando hablamos de ignorancia, no nos referimos obviamente a una cuestión de la ignorancia académica o de las letras. No, la ignorancia realmente tiene una connotación mucho más profunda y es simplemente una forma de olvido. Cada vez que la persona está olvidada de sí misma, distraída por los múltiples aspectos que decíamos de la vida misma, en ese momento uno está olvidado de sí, y en ese momento ese olvido es ignorancia. Estamos viviendo en la ignorancia, ¿sí? Porque estamos ignorando nuestra realidad, nuestro momento, nuestro presente. Estamos absortos en todas las cosas. Y ahí esa expresión de la ignorancia genera obviamente todos los errores humanos y todo lo que sus consecuencias que traen. Ahora, lo que tú decías, esa expresión del lado oscuro, también se ha estudiado y se estudia dentro de la misma psicología como el famoso ego, ¿no? En nosotros existe aquel aspecto, diríamos, como unas formas o algunas formas de voluntades que viven dentro de nosotros. Es algo así como si dentro de una casa vivieran muchas personas y cada persona quisiera pues ser el dueño de esa casa, ser el que maneja todo en esa casa. Entonces hay muchos inquilinos que quieren tomar el poder de esa casa. Bueno, entre nuestra propia casa, que es somos nosotros mismos, nuestro mundo psicológico, existen diferentes personajes, inquilinos, fuerzas psicológicas negativas, oscuras, antagónicas, como se le quiera llamar, que se ha estudiado, se le conoce en su conjunto como el ego. Entonces son voluntades que solamente buscan la satisfacción de la acción. Vamos a hablar, por ejemplo, el ego puede ser la codicia, el ego es la envidia, el ego son los celos, el ego es la lujuria, el ego es la pereza, el ego es el odio, el resentimiento, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso es ego, todo eso es inconsciencia, todo eso es ignorancia. Y entonces esos factores se mueven dentro de una persona y lo llevan a actuar, lo llevan a hacer las cosas, y nosotros solamente casi que automáticamente dejamos que esos elementos satisfagan sus voluntades, cumplan con sus exigencias que se mueven en los trasfondos psicológicos inconscientes del ser humano, y es muy poco lo que a veces hacemos para poder contrarrestar aquello, porque no tenemos la capacidad de una conciencia que disipe, que pueda disipar, desintegrar esos elementos. Recordemos que la oscuridad, como dicen por ahí, es simplemente la ausencia de luz. Y si nosotros no nos proponemos a activar la luz de la conciencia, no vamos a poder disipar la oscuridad en la que estamos viviendo. O sea, el ego seguirá mientras tanto nosotros sigamos dormidos y no ejerzamos la conciencia. Interesante el planteamiento que nos está haciendo Elvis. Entonces, podemos ver, como tú planteabas, como una casa nuestro cuerpo. O sea, podemos vernos como un ambiente donde puede imperar tanto la luz como las tinieblas. Claro, con eso podemos entonces ir entendiendo algo, ¿no? De manera ya un poco más profunda, de que el ser humano no solamente es lo que piensa, lo que siente o el cuerpo, ¿no? Sino es algo más espiritual. Inclusive, bueno, incluso tiene tanto un aspecto positivo como negativo. Entonces, si tenemos eso, si nosotros no somos solamente el cuerpo, la mente,
esa conciencia en nosotros tiene más posibilidad de expresarse, ¿verdad? En el ser humano. Y la clave exacta sería aprender a vivir el instante. Esa sería la clave exacta. Claro, obviamente la clave necesaria, imprescindible para empezar nosotros a despertar, a liberar la conciencia, es empezando a ejercerla, es empezando a tener el ejercicio de la conciencia en el instante. Porque todo lo que no sea en el instante es simplemente una evasiva de la realidad, son formas de inconsciencia, son formas de tiniebla, de oscuridad. El pasado, dicen por ahí, el pasado ya murió y el futuro todavía no ha nacido. La única realidad, o la verdadera realidad, es justamente el instante, es el momento, es el aquí y el ahora. Esto ha sido muy estudiado, también muy difundido en tradiciones muy antiguas. Se han dicho de diferentes maneras, incluso en el cristianismo también nos lo han recordado a través de los evangelios, cuando se nos dice que no nos afanemos por lo que ha de suceder mañana, o no nos afanemos por qué es lo que viene, lo venidero, en un futuro. Nos decían, por ejemplo, que a cada día le basta su propio afán. Uh-huh. Y eso está plasmado también dentro de esos libros sagrados. Y así también lo enseñó Krishna, lo enseñó Siddhartha Gautama el Buda, todas esas propuestas, filosofías de todos los tiempos nos han hablado de la necesidad de vivir el instante. Aquí mismo, por ejemplo, en nuestras tierras incas, bien se sabía que los incas concebían el tiempo de una forma global, de una forma, de un momento único. Para los incas el pasado o el futuro no tenían mayor importancia. Y por esa razón ya hoy en día investigaciones van descubriendo de que esa concepción de los incas sobre el tiempo los llevó incluso a no tener la necesidad de dejar una especie de registros, de archivos o de escritos que bien hubieran podido hacer, pero no les interesaba a ellos vivir de un pasado. Y por esa razón hay hasta muchas confusiones, ¿no? Cuando se quiere hacer un registro histórico de los grandes personajes del linaje inca, porque realmente ellos podían hablar de Manco Cápac como si fuese en ese mismo momento, hablando en el mismo instante, y sin embargo queda el misterio de cuándo realmente habría estado, por ejemplo, un Manco Cápac o un Pachacute o tantos grandes emperadores incas. Y eso fue difícil para los españoles, porque los españoles tenían la forma de, obviamente, concebir las cosas con tiempos, ¿no? Uh-huh. Entonces, querían crónicas, querían historias, querían tiempos, pero los incas veían el tiempo como un tiempo único, un solo instante, un solo momento. Todo se sucede aquí y ahora. Uh-huh. Y eso sería importante aplicarlo en la vida, ¿no? Lamentablemente nosotros sufrimos mucho por el pasado y vivimos muchas veces del pasado. Nos gusta, a veces hasta inconscientemente, nos gusta vivir de las cosas pasadas. Y andamos añorando algo que no ha sucedido y que esperamos que suceda más adelante, pero el detalle es que nos olvidamos o nos perdemos lo mejor que es este momento, este instante. Claro, estamos siempre en el que el hubiera sido, ¿no? Esa sería la palabra que siempre usamos, ¿no? ¿Qué hubiera sido si hubiera hecho tal cosa? ¿Qué hubiera sido si hubiera tomado tal decisión? Y en eso nos pasamos, ¿no? El tiempo muchas veces dándole vuelta a cosas que ya pasaron. Como tú decías, o anhelamos un futuro que es un poco incierto, ¿no? Y ahora pues se siente más eso, ¿no? De que no sabemos lo que va a suceder mañana, no sabemos lo que viene. Pero creo que sí podríamos nosotros manejar lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, ¿no? Que sería lo más ideal, aprender a manejar eso. Una pregunta alrededor de esto de la conciencia, Elvis. ¿Existen diferentes niveles de conciencia, diferentes estados de conciencia? ¿Cómo podemos nosotros entender a la conciencia? Ya profundizando un poco más sobre esto,
o es una sola la conciencia? ¿Cuántos niveles o estados de conciencia existen? Claro, la conciencia y su despertar, su liberación, va siendo progresiva, va siendo paulatina, y obviamente podemos hablar de grados de conciencia, desde lo más básico, cuando una persona sola se da cuenta, logra realmente aceptar de que está dormido, o comprende, logra comprender de fondo que está dormido, que ha estado soñando, que está en una especie de sonambulismo. Esa primera percepción ya es un nivel de despertar, ya es un paso ya hacia el despertar. Y de ahí podríamos decir, pues hasta, imagínate, un iluminado, alguien que ha alcanzado esos grados de la iluminación, el samadhi, ya de seres que en el tiempo o digamos, ¿no? en la historia han quedado por lo menos como registros de que han logrado la iluminación, y esos son los grandes, pues, profetas, avataras, los grandes maestros espirituales que citábamos por ahí, como un Jesús de Nazaret, un Krishna, Pitágoras, un Hermes, y así muchos grandes sabios también contemporáneos, que los ha habido y los hay también, que han logrado ese grado de iluminación, que sería, pues, ya lo más elevado. Entonces, entre lo más básico hacia lo más elevado, obviamente hay niveles y niveles, hay grados. Ya por ahí se citaba en algunas obras también de Platón los 4 estados de conciencia, llamados en griego como eikasia, pistis, dianoia y nous, ¿no? En esas terminologías griegas. Eikasia, por ejemplo, se dice que es un estado de conciencia interior, instintiva, un estado de conciencia donde se manifiesta simplemente la satisfacción de lo sensorial, de lo meramente del mundo, los aspectos de lo físico, lo biológico, la parte instintiva. Ese sería Eikasia, el nivel más denso, Más o inferior. más bajo. Y luego también tendríamos Pistis, ¿no? En un segundo grado de conciencia, que ya tiene que ver con las creencias, las ideologías, los ideales, las formas del intelecto. Todo eso corresponde a Pistis. Luego hablaríamos de un tercer estado de conciencia, que es Dianoia, que ya indica un despertar, una necesidad de ir más allá del intelecto, más allá de lo académico, estar más allá de las teorías. Ya se busca es tener convicción propia y no solo depender de dogmas o de conceptos, sino que Dianoia invita a hacer una revisión de lo que creíamos que sabíamos. Ese es un tercer estado de conciencia. Y bueno, si eso tiene una continuidad, podría llegar al cuarto estado de conciencia, que es nous, que corresponde ya al nivel espiritual de iluminación, o a la conciencia plena, a la conciencia objetiva, aquella que no está condicionada. Lamentablemente nosotros, al no haber logrado esos estados elevados, vivimos bajo el subjetismo de las cosas, lo que nos parece, lo que creemos, lo que han dicho, lo que nos han dicho, lo que hemos aprendido en la escuela. Vivimos ya con programas establecidos, pero nous, que es lo más elevado y a lo que aspiraríamos, es la objetividad de las cosas, la capacidad de ver sin condicionamiento alguno, sin nada que diríamos se interponga, es ver las cosas tal cual, es ver las cosas realmente como son, no como parecen ser o como creemos que son, sino como son realmente. Y eso es lo que siempre mucha gente dice, hay que ser objetivos, pero para ser objetivos tendríamos que estar en un nivel de conciencia elevado, ¿no? Indicaría eso que nosotros deberíamos estar en ese nivel superior, ¿no? Para poder ver las cosas tal cual. Entonces nosotros, ¿en qué nivel estamos, Elvis? O sea, en común, la sociedad, todos nosotros. Bueno, eso, claro, es muy relativo. En general podríamos decir que pues, la gran mayoría quizás
estamos apenas todavía en estados básicos de la conciencia, entre Casia, Piscis. Tal vez algunos podríamos estar intentando revisar esos conceptos y bueno, nos estaríamos por lo menos tratando de acercar a un estado más elevado. Entonces eso no se puede, ya en cada persona es diferente, pero en general, como tú decías, lamentablemente estamos en estados inferiores de la conciencia. Hoy en día hay muchos conceptos, muchas teorías. La parte intelectual es prácticamente vista como lo más elevado y se cree que por más conceptos, por más intelectual, más académico, más títulos pueda tener una persona, con más información, más datos pueda tener en la cabeza, se puede considerar que es más consciente. Pero como decíamos al inicio, una cosa es la conciencia y otra cosa es el intelecto. Alguien puede ser muy intelectual, pero no por eso es consciente. Y una persona puede ser no intelectual y hasta por, quién sabe, analfabeta en términos académicos, pero sin embargo puede ser más consciente que aquel que sí ostenta otros grados intelectuales. Claro, porque siempre se ha comparado la inteligencia con la conciencia, o por lo menos cuando tiene más información una persona o conoce más cosas, se le dice que es más consciente, ¿no? Incluso se ha planteado decir de que el conocimiento te vuelve más consciente. Entonces eso es algo relativo también, ¿no? Exactamente, no podemos confundir aquello. Y eso lo demuestra la vida práctica. Cuánta gente que tiene títulos muy elevados, diplomas, pero la vida le demuestra pues que puede vivir inconscientemente porque es una persona que simplemente reacciona frente a los eventos, que puede atentar contra el prójimo, y eso denuncia la inconsciencia en la que realmente vive. Y entonces no se debe confundir conciencia con, como tú decías, con la parte intelectual, la parte académica. No, son dos cosas muy diferentes. Entonces lo que desarrollamos, lo que pensamos y la conciencia, que vendría a ser una manifestación más espiritual, podemos decir, ¿no? En el ser humano. Así lo podemos ver, ¿no? Como algo más espiritual. Obviamente, la conciencia ya es una facultad espiritual, es una facultad del espíritu. Es una capacidad, bueno, que está más allá del cuerpo, lo biológico. Es algo que está ahí, realmente, como algo que le proporciona decíamos, al ser humano, esa capacidad de ser libre, de ejercer el libre albedrío, de actuar espontáneamente y salir de todo tipo de automatismo, de todo tipo de mecánica. Nosotros creemos que hacemos las cosas a nuestra voluntad, pero nuestra voluntad está condicionada. La mayor parte de las veces estamos condicionados a actuar. Y esto hoy en día incluso neurólogos o la llamada neurociencia ha venido haciendo estudios, y ya cuando se han hecho experimentos observando, cuando por ejemplo se le pone a elegir a una persona entre un número de opciones, ya se ha podido observar que el cerebro ya incluso decide de forma automática, ya ciertas áreas del cerebro en milésimas de segundos ya ha decidido qué es lo que va a hacer. Y esto, podemos repetir, se debe al automatismo en que se vive. Entonces esa parte automática ya está registrada hasta a nivel cerebral, a nivel de los movimientos neuronales, los procesos neuronales, indicando de que pareciera que casi somos máquinas, o sea que uno en realidad no elige lo que quiere, sino que ya seguramente por alguna razón ya está condicionado a elegir algo. Claro, como por instinto, ¿no? Así, hay una reacción instintiva. Sí. Y no hay una reflexión, simplemente por instinto hacemos las cosas. Entonces... y en eso hay simplemente conductas reaccionarias. Claro, no reflexionamos, no somos reflexivos. No hay reflexión. Y frente a eso, precisamente, nosotros vivimos
lamentablemente muchas veces sin una razón, ¿no? Y el ser humano se ha abocado en estos tiempos solamente a lo que el mundo te da, ¿no? Lo que el mundo te exige. Y entonces siempre había esas preguntas, ¿no? Eternas, filosóficas, ¿no? De quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, ¿no? ¿Cuál será el verdadero objetivo de nuestra vida? ¿Será posible que si nosotros tomamos conciencia, podemos entender todo esto? ¿Respondernos esas preguntas? Naturalmente, porque esas preguntas son inherentes en el ser humano. Todos nos las hemos hecho alguna vez, tal vez no exactamente con esos términos, pero todos hemos tenido una inquietud sobre la vida, sobre el sentido de la vida, sobre el por qué estamos aquí, sobre qué es lo que nos espera o qué va a suceder el día que nos tengamos que retirar, que llegue la muerte, y qué hay después de la muerte. Son inquietudes naturales, inherentes, legítimas en el ser humano, que están siempre rodeando, están de momento en momento presentándose, porque son, diríamos, inquietudes de la conciencia, inquietudes que vienen de lo más profundo del ser humano, de lo más real en el ser humano. El detalle es que estas inquietudes muchas veces son desplazadas por toda la cantidad pues, de ocupaciones que tenemos y las distracciones a las que estamos envueltas y expuestas. Y esto nos termina simplemente relegando, hasta que llega la muerte y uno se va sin saber por qué vivió, por qué estuvo aquí, y cuál era realmente el objetivo de la existencia o de su existencia. Y entonces se vivió por vivir, ¿no? Y lamentablemente así es la condición en la que hoy nos hemos envuelto. Pero ojalá que personas que están viendo este programa, que siguen esta secuencia de temas, se propongan que no solamente quede un suspiro de estas inquietudes, sino que realmente puedan tener una continuidad y llegar a ser unos buscadores, verdaderamente, como dirían, unos amantes de la sabiduría, tratar de buscar la sabiduría, la verdad, ser inquietos, realmente buscadores de esa verdad, que no la vamos a encontrar en una biblioteca necesariamente, pero que tenemos que empezar a sintonizarnos con, como hablábamos, con esa conciencia que dentro de ella, o a través de ella, podremos llegar a las respuestas trascendentales de la vida. Uh-huh. Interesante, porque nosotros estamos siempre tratando de hacer las cosas para crecer, desarrollarnos, pero muchas veces pienso que las trabas nos estamos poniendo nosotros porque desconocemos tal vez herramientas o formas como hacer las cosas correctamente, ¿no? Y el planteamiento sobre la conciencia nos da entonces un indicador de que si estamos conectados con ella, nos da una guía, ¿no? Nos da un camino por donde seguir para que pues nuestra vida sea más equilibrada, más coherente, podemos decir. Porque al fin y al cabo, pues cada uno de nosotros busca la felicidad. No podemos decirlo así, ¿no? Que está en búsqueda de eso, pero si es que dentro de nosotros no está presente eso que nos guía, eso que nos orienta, pues obviamente no vamos a encontrar eso que es la felicidad, sino nos vamos a ir por un camino equivocado, ¿no? Porque si la conciencia es algo objetivo, algo real, entonces creo que nos llevaría a eso que es encontrar con lo que es el fin real de cada uno de nosotros, ¿no? Y algo que me llamó la atención, lo que nos planteabas, es eso que es encontrar lo real o la verdad, ¿no? Y que siempre hemos escuchado decir esto, inclusive hasta la Biblia dice que la verdad os hará libre, ¿verdad? Y que es lo que estamos buscando nosotros, o sea, tener una conciencia libre para actuar pues de manera más correcta, podemos decirlo, ¿no? Para usar términos más comunes. Entonces, frente a esto, Elvis, ¿qué técnicas o qué herramientas nos puedes ir dando, ya porque estamos casi ya al final del programa,
para ayudarnos a nosotros a tomar conciencia en nuestro día a día, porque eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Tener en nuestro día a día una conciencia más plena, ¿no? Bueno, sí, ya a manera de conclusión, de repente esto, como dicen por ahí, tendría mucha tela para cortar, pero a manera de conclusión y como algo práctico, útil para nuestros amigos televidentes o oyentes, realmente sería interesante que nosotros nos detengamos a buscar esos espacios reflexivos. Que hagamos un alto, porque de verdad que nosotros vamos corriendo todos los días de aquí para allá, y detenernos, en el sentido de que saquemos un momento en nuestra vida, de que dejemos por un rato el celular, el teléfono, el móvil, y que miremos a nuestro alrededor, de que veamos las cosas, lo que está sucediendo en ese instante, que esto lo podamos hacer 1, 2, 3 o muchas veces durante el día, de tener la capacidad de estar atentos y de ser realmente conscientes de ese momento, y que ojalá nosotros podamos llevar nuestras actividades de una forma plena, estando realmente plenos de nuestros sentidos, de nuestra atención en ese momento. Esto sería como un ejercicio para hacerlo todas las veces posibles, ¿no? O sea, ese vivir el instante, en el día a día, en lo cotidiano, en el trabajo, caminando, en la casa, bueno, donde nosotros nos desenvolvemos. Y lo otro, ya dejaríamos como una tarea a que también nuestros amigos pudiesen también, por ejemplo, adentrarse en la ciencia de la meditación, porque es la meditación, el camino, la vía, la técnica científica que nos puede llevar también a ese encuentro con la conciencia y con su despertar, poder tener esa conciencia libre. Pero hay que adentrarse, como toda ciencia, tiene sus métodos, tiene también sus aspectos y su desarrollo, y necesitamos dedicarnos, pues, como toda materia, a aprenderla poco a poco, gradualmente, pero tenemos que empezar ya. Los invitamos a practicar la meditación. Busquen, la Gnosis ofrece cursos, talleres, seminarios, conferencias, también sobre la meditación, donde hablamos ampliamente sobre cómo debemos de meditar, sobre todo adecuándolo a una versión de nosotros. A veces queremos copiar modelos del Oriente, ¿no? Pero en realidad la meditación es la misma siempre en todos lados, pero a veces las técnicas y otras cosas deben tenerse en consideración para practicarla, repito, a nuestras condiciones o a las circunstancias que aquí en Occidente tenemos. Ajá. Elvis, se están realizando conferencias a nivel nacional y bueno, de forma virtual. Quisiera que nos comentes un poco, porque esta semana también van a seguir con las conferencias en lo que es en las plataformas virtuales, ¿verdad? Sí, bueno, los invitamos a todos nuestros amigos a que puedan seguir nuestro canal Gnosis Perú. Aquí se viene transmitiendo no solamente este programa, sino también ciclos de conferencias, seminarios, y esta semana tenemos también unas conferencias donde se va a ampliar todo esto que hemos estado hablando sobre la conciencia, sobre el despertar, etcétera. Y semana tras semana hay diferentes temáticas, así que sería importante que, volviendo a decir, saquemos nuestro espacio, a poder abrir ahí en nuestra agenda aquellos momentos para nosotros también recibir una información que la podemos aplicar luego. Para eso en todo caso sirve la información, sirven las instrucciones, los programas que aquí damos. Y espero que ahorita virtualmente se viene dando. Para los que estén interesados también hay modalidades que ya se están aperturando progresivamente con lo que es los cursos presenciales. Así que eso también ya se está empezando a dar, eso se coordina obviamente ya cuando ustedes van participando en uno de los cursos virtuales, hay personas encargadas de aquello, así es que todo eso está en las posibilidades. Y ojalá que entonces ustedes puedan seguir esta secuencia de temas y bueno, lograr el objetivo que todos queremos, que es, como decía hace también un momento, a ver,
ser felices. Todos buscamos ser felices. Bueno, entonces la felicidad quizás está más cerca de lo que pensamos. Sí, va a haber un ciclo de conferencias 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. La temática es precisamente en relación a la conciencia, porque justamente estamos tocando puntos básicos, bueno, para que se animen a escuchar las conferencias. El 30 vamos a hablar sobre conciencia, subconsciencia y supraconciencia. El 1 de octubre se habla de los 4 estados de conciencia. Algo se tocó sobre esto, lo que conversamos con Elvis. Y el 2 de octubre vamos a hablar sobre el despertar de la conciencia. Las conferencias son libres, son gratuitas, se van a dar en las plataformas de YouTube y en el Facebook. Ustedes nos pueden sintonizar este miércoles, jueves y viernes de esta semana que viene a las 7 de la noche, ¿sí? Y bueno, si ustedes quisieran seguir conociendo un poco más sobre estos temas, así como estamos dialogando en estos momentos, ustedes pueden participar en los cursos que son vía online. Y ahí, bueno, van a encontrar las fichas de inscripciones a través de las redes sociales. Visítenos a través del Facebook, de la fanpage que es Gnosis Perú, y en YouTube también, en YouTube como Gnosis Perú, y nuestra página web que es www.gnosisperú.org. Elvis, algunas cosas antes de terminar, porque ya estamos en la recta final del programa, y de repente puntualizar algunos detalles, ¿no? De lo que es esto de la conciencia, ¿no? Porque claro, ya estamos entendiendo de que es más fácil dejarnos llevar por nuestros instintos, nuestras pasiones, que ser conscientes, ¿no? O sea, que hacer lo correcto. Creo que hay un momento, hay una línea delgada en donde uno puede tomar una decisión y cambiar todo, ¿no? Pero de repente nos damos cuenta de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Por qué? ¿Cómo podemos nosotros tomar decisiones más adecuadas y que la conciencia se exprese? Ya con eso terminamos el programa. Bien, importante la pregunta, porque siempre nos debatimos nosotros en una dualidad de la mente. Sí, no, lo blanco, lo negro, lo hago, no lo hago, bueno, lo malo. Y todo eso son retóricas y son procesos de la mente, características de la mente como tal. Uh-huh. Y como decíamos en un momento, la mente, ella está condicionada. Uh-huh. Y bueno, todo eso se procesa, pero cuando nosotros queremos apelar a la conciencia tendría la capacidad de ir más allá de lo bueno, de lo malo, de lo que consideramos pues que puede estar correcto o incorrecto. La conciencia tiene una ética propia que es capaz de llevarnos más allá de esos dualismos de la mente. Y entonces, ¿qué es lo que ahí tenemos que nosotros qué es lo que tendríamos que hacer? Como ya lo recomendábamos, las técnicas del despertar, de vivir el instante, la meditación. Cuando la conciencia se empieza a robustecer en la medida, o ella se empieza a activar porque estamos aplicando estas técnicas, entonces esa conciencia ya es capaz de ejercer una facultad que se conoce como la intuición. Muchos hemos escuchado hablar de la intuición. Dice, una persona tuvo una intuición, o intuí tal cosa, intuí que esto era lo mejor. Bueno, la intuición es una facultad y es una expresión de la conciencia, es una virtud de la conciencia. Y la podemos desarrollar como tal, pero previo o a condición de una conciencia que ya está ejerciéndose. Uh-huh. Y ciertamente esa conciencia nos llevaría a intuir las cosas, lo más conveniente en un momento dado, para dar el paso que tenga que ser, y el paso que realmente se aplique para ese momento. O sea, nos llevaría a ser personas espontáneas, uh-huh, personas que desarrollamos una espontaneidad y que nos manejamos por una ética no programada,
sino por una ética de la conciencia. Ajá. Bueno, Elvis. Entonces, ahí lo bueno y lo malo sencillamente ya no existen. Ujú. Estamos más allá de todo eso. Bueno, Elvis, muchas gracias por estar con nosotros y ya nos estaremos encontrando en otro momento contigo y vamos a dejarlo hasta aquí el programa y nos vemos en una próxima edición de Saber Vivir. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir. programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.